Este video es una estrategia diferenciada para la tarea de desempeño gráfica circular que tiene un valor de 70 puntos en una modalidad de parejas o individual, comenzada el 6 de febrero. La intención es que los estudiantes realizaran una encuesta en el grupo de Salón Hogar y que presentaran los datos y una tabla de frecuencia de cada respuesta. Vamos a utilizar un ejemplo que fueron los diferentes temáticas de los cabezudos que se hicieron en la Semana de la Puertorriqueñidad. 6 de los cabezudos entrevistados fueron relacionados con la temática de Ponce. 10 fueron cabezudos de mitos y animales y 11 relacionados a Puerto Rico y sus raíces. Lo primero que vamos a hacer es determinar el porciento de cada una de estas respuestas en la encuesta, dividiendo cada cantidad de respuesta entre el total de entrevistados. El total de entrevistados lo podemos determinar sumando las frecuencias. 6 más 10, 16, más 11, 27. Quiere decir que fue un total de 27 entrevistados. Pues para calcular el porciento de Ponce, lo que vamos a hacer es dividir 6 entre 27 y a ese número lo multiplicamos por 100. Podemos utilizar una calculadora o lo podemos hacer el proceso a mano. 6 dividido entre 27 es igual por 100 y este valor lo vamos a redondear a un lugar decimal y utilizando correctamente el redondeo. Quiere decir que el porciento de Ponce, de la respuesta de Ponce en la encuesta de los cabezudos, fue de 22.2%. Y ese valor lo puedo poner al lado de la tabla de frecuencia para ser más organizada. 22.2%. Este mismo proceso lo vamos a realizar para las otras respuestas. En los mitos, 10 dividido entre 27 por 100, 37.0%. Y los que son relacionados a Puerto Rico y sus raíces, 11 dividido entre 27 por 100 nos dio 40.7. En esta segunda parte vamos a determinar la medida de cada ángulo central para la gráfica circular. ¿Cómo lo vamos a determinar? Con una proporción del porciento obtenido en la primera parte dividido entre 100, que va a ser igual a la medida en grados del ángulo central dividido en 360 grados, en 360. Si despejamos la ecuación, tenemos que multiplicamos a ambos lados por 360 y tenemos 360 por el porciento de cada una de las respuestas dividido entre 100 y eso me va a dar la medida del ángulo. Vamos a realizarla primero con el porciento de la de Ponce. Sería 360 por el porciento de Ponce, que fue 22.2, dividido entre 100. Y esto me va a dar la medida del ángulo. Lo podemos hacer con la calculadora. 360 por 22.2 es igual, dividido entre 100 es igual. Y esto significa que la medida del ángulo es 79.9 grados, que esto relativamente es 80 grados el ángulo que le vamos a representar a Ponce en la gráfica circular. En la tabla que teníamos al principio vamos a organizar las medidas. En este caso fue 79.9
grados. Este mismo proceso lo vamos a realizar para los mitos y para Puerto Rico y sus raíces. Acabamos de determinar la medida de grados de los mitos y animales, que va a ser un ángulo central de 133.2 grados, y para Puerto Rico y sus raíces en la encuesta va a ser un ángulo de 146.5 grados. Lo organicé en la tabla de esta manera. Si nos damos cuenta, al sumar las medidas de los ángulos centrales, va a dar un valor total relativamente cerca a 360 grados, cumpliendo con en la definición de la medida de los ángulos centrales de un círculo. En la próxima parte, la cuarta parte, vamos a comenzar a graficar los ángulos centrales en un círculo, utilizando la medida de los ángulos que obtuvimos en la tercera parte. Vamos a comenzar a dibujar un radio. En este caso lo estoy haciendo hacia la derecha. Este radio va a representar uno de los lados del ángulo central. Ahora, la primera respuesta fue la de Ponce, que tenía una medida de 79.9 grados. Con el transportador voy a acomodar el centro del transportador en el centro del círculo y voy a alinear el radio con la línea del 0 en la escala, en este caso la que está hacia el interior del transportador. Entonces, cuando ya lo tengo acomodado perfectamente, voy a ir subiendo por la escala del 0 hasta llegar a 79.9, que sería 80, que nos dio la medida del ángulo para la respuesta de Ponce. Voy subiendo por la escala hasta encontrar 70, 75 y relativamente 80 grados. Colocamos un punto de referencia y trazamos un radio, que el radio sale del centro, que pase por ese punto de referencia. Recuerde que el radio tiene que tocar un punto en el círculo. Entonces, esta área, esta región circular, representa las respuestas de Ponce, y voy a colocar la medida en por ciento, no la medida del ángulo, la del por ciento, que sería 22.2%. 22.2%. Para realizar el área de mitos y animales, el porciento es 33%, que sería un ángulo de 133.2 grados. Con el transportador voy a comenzar utilizando el segundo radio como si fuese el primer radio del segundo ángulo, y lo voy a alinear como hice con el primero. El centro en el medio del transportador y alineo en la escala del 0, y voy a buscar la medida de la segunda respuesta, que en este caso fue 133.2. Alineamos, escojo la escala que empieza en 0, busco 130, me acerco a la línea de arriba que está con más escala y cuento 2 rayitas más, 132. Colocamos un punto y trazamos un radio para terminar de formar el ángulo central. Como tenemos 3 respuestas, este tercer ángulo central debe coincidir con la medida de Puerto Rico y sus raíces, que sería nuestro último ángulo central. Recuerden identificar las partes en el círculo. Estamos verificando que este tercer ángulo
nos dio 146.5 grados aproximadamente con la escala del 0. Voy subiendo hasta 140 y nos damos cuenta que es 146. Ahora vamos a proceder a pintar cada área de diferente color e identificarlo en la leyenda. Así usted identifica cada una de las partes del círculo. Yo espero que usted lo dibuje más bonito que yo. Y aquí le va a añadir en la parte de arriba un título adecuado. Por ejemplo, en este caso es temáticas de los cabezudos de la Semana de la Puertorriqueñidad. Para completar la tarea, usted debe realizar un análisis contestando una serie de preguntas que son estas que están en la quinta parte. Explíquelas detalladamente, argumente lo más posible. Puede utilizar dibujos, opiniones, ejemplos y definiciones propias o del diccionario. Van a haber otros criterios de evaluación, por ejemplo, el encabezamiento del documento oficial, el trabajo en equipo si se realizó en parejas, entrega a tiempo, que sería la fecha límite para no eliminar puntos el 14 de febrero, y que sea un trabajo limpio. Éxito.